Una de las fuerzas naturales más grandes es el viento. Saben, una vez Dios hasta hizo un show de viento para Elías. Vean la pantalla. Primera de Reyes, capítulo 19, verso 11. Dice, el Señor le dijo a Elías, sal y mira lo que puedo hacer a una montaña con el viento. Así que Elías vio cómo el Señor enviaba una gran y poderosa tormenta de viento para golpear la montaña. Golpeó con una fuerza tan descomunal que partió rocas gigantescas. Todo se desprendió y se deshizo. Esa última frase podría ser una descripción de este último año. Todo se desprendió y se deshizo. Ahora, la Biblia usa el viento como metáfora de muchas cosas diferentes, buenas y malas. Buenas y malas. Y veremos algunas de esas metáforas antes de compartir 4 principios bíblicos para resistir los vientos en tu vida. Quiero pedirte que consideres por un minuto una simple pregunta que es esta. ¿Qué tipo de vientos están soplando en tu vida ahora? Sí, ayúdenme a pensarlo. ¿Qué clase de vientos soplan en tu vida ahora? Yo escribí ahí, hay vientos de cambio. Hay vientos de cambio que soplan en tu vida. Hay vientos de oposición. Estás enfrentando oposición física, mental, emocional, espiritual. Hay vientos de tentación que enfrentes. Hay vientos de conflicto causando problemas en tu vida. Hay vientos de problemas. Por cierto, estos términos aparecen en la Biblia. Vientos de prueba, vientos de problemas, vientos de tentación. Bien, todas esas cosas que he mencionado, ¿saben qué tienen en común? Son incontrolables. Los vientos son incontrolables. De eso vamos a hablar esta ocasión. Las cosas que no puedes controlar en tu vida. No puedes controlar el viento. Nunca lo has hecho, nunca lo harás. Y hay vientos en las relaciones, en las finanzas, y hay vientos espirituales. Hay vientos físicos, diferentes cosas pasan en tu vida y lo que todas tienen en común, cambio, oposición, conflictos, problemas, tentaciones, no puedes controlarlos. ¿Por qué? Porque implican a otras personas. Y no puedes controlar a otros. O implican circunstancias y no puedes controlar todo lo que te rodea. Y lo que quiero que veamos esta semana, al ir en este viaje para movernos de la buena vida a la mejor, es cómo manejo las cosas de la vida que son incontrolables. Son las que estoy llamando vientos en tu vida. Los vientos fuertes. Los vientos que causan problemas, dificultades, oposición, fatiga. Y no puedes controlarlos. ¿Está bien? Son incontrolables, son incontrolables. Entonces, ¿qué hay que hacer? Con las cosas que en tu vida son incontrolables. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagas? Con las cosas en tu vida sobre las que no tienes ningún control. Sabes qué hacer con las cosas que puedes controlar, pero esta semana queremos ver qué hay de las cosas sobre las cuales no tienes control. Bueno, la Biblia usa la palabra resistir. Debes resistir los vientos que vengan a tu vida. Vientos de cambio, de conflicto, de tentación, pruebas, problemas, todo eso. Debo resistir. Cuando tenga alguna enfermedad, cuando no pueda controlar a otra persona, cuando no pueda controlar lo que pase en mi país, cuando no pueda controlar la dirección que lleve la cultura, cuando no pueda controlar cómo mi esposa actúa o reacciona. ¿Qué se supone que haga? La Biblia usa la palabra resistir. Bien, escribí una definición aquí, pueden anotarla, está en la pantalla. Resistir significa permanecer ileso ante una fuerza destructiva. Bien, esto es muy importante, así que anota. Resistir es permanecer ileso ante una fuerza destructiva. Y en toda la escritura, esta palabra se usa con cosas sobre las que no tienes control. Dios quiere que resistas
los dardos del maligno en muchas áreas. ¿Está bien? Efesios capítulo 6, versículo 13 dice: vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo. Encierra la palabra resistir. Y así, al terminar la batalla, cuando esos días de viento fuerte terminen, estén todavía en pie. Lo que quiero hacer esta semana es ver 4 pasajes que hablan sobre viento y el antídoto al viento, que es resistir. Bien, hay 4 claves. Voy a darte otros 4 principios para moverse de la buena vida a la mejor vida. Esto tiene que ver con los problemas en tu vida que no puedes controlar. ¿Está bien? Primera clave. La primera clave para resistir los vientos destructivos en la vida. Permanezco conectado con mi familia espiritual. Necesito permanecer conectado con mi familia espiritual. Dios nunca tuvo la intención de que enfrentaras los vientos destructivos, ya sean una muerte, una enfermedad, una desviación, una demora o una dificultad. Dios nunca quiso que tú resistieras los vientos destructivos por ti mismo. Tú solo. Lo primero que Dios dice es que no está bien que el hombre esté solo. Y que te hayas casado no es irrelevante. De lo que hablo es de una familia espiritual. Necesitas una familia espiritual como apoyo para permanecer conectado en los tiempos difíciles. Esa es una de las razones de que Jesús creara su iglesia, como familia de apoyo. Veamos un pasaje de eso, Efesios 4, versos 11 y siguientes hasta el 14. Dios ha dado a su iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros debidamente dotados para capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio. ¿Cuál es tu obra de servicio? Es tu ministerio. Dios te puso en la tierra no para que vivas para ti mismo, sino para que causes una diferencia con tu vida. Eso es tu ministerio. Tu obra de servicio es tu ministerio. Así que Dios dio a su iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para equiparte para tu obra de servicio, para que en el cuerpo de Cristo podamos ser edificados juntos hasta que todos lleguemos a estar unidos en la fe, a la condición de un hombre maduro, tal como es Cristo. Esa es la meta de Dios para ti. Aquí está la meta, el resultado de eso. Así ya no seremos niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza. No seremos llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza, de personas engañosas que te llevan al error, con mentiras que hacen sonar como la verdad. Entonces, dice que lo primero es permanecer conectado a tu familia espiritual. Estas personas de la familia te ayudan con los vientos cambiantes y todos los engaños allá afuera, y personas que dicen mentiras como si fuera la verdad. La meta de Dios es edificarnos para tener mejor vida. Segunda clave para resistir. Anótala. Pongo en práctica todo lo aprendido. Es la segunda cosa que Dios nos pide hacer con el fin de resistir los fuertes vientos de la vida. No solo necesito oír la palabra de Dios. La has estado oyendo, la has escuchado en línea, has regresado a los servicios desde que abrimos al público. Pero más que eso, hay que ponerla en práctica. No solo escuches la palabra, hazla, obedécela, practícala. Y eso es lo que me ayuda a resistir cosas que no puedo controlar. Y Jesús dijo algo muy importante en Mateo capítulo 7. Las últimas palabras del famoso Sermón del Monte. Mateo 7, 24 y 25. Jesús dijo: por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica, encierra eso, las pone en práctica, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias,
Crecieron los ríos y soplaron los vientos. Ahí está la palabra, los vientos. Azotaron aquella casa con todo. La casa no se derrumbó. Esa es mi meta para ustedes. Que al soplar los vientos no se derrumben. ¿Por qué? Porque estaba cimentada sobre la roca. Nota, cuando viene la tormenta, tres cosas pasan. Las lluvias caen, eso ataca el techo de tu vida. Dice que los ríos suben desde el suelo, eso ataca los cimientos de tu vida. Y dice que los vientos soplan, eso ataca las paredes de tu vida. Así que te llega de arriba, te llega por abajo y también por los lados. Y dice, la única forma en que puedes salir de los vientos de la vida, las cosas que no controlas, cuando te diagnostican algo que no controlas, si tienes un hijo especial, no lo puedes cambiar. Si tienes una circunstancia, o una discapacidad, o una incapacidad con la que vas a tener que vivir toda tu vida, hasta que envejezcas y todo cambie en tu vida, ¿qué haces con eso que no puedes controlar? Primero, conectarte con tu familia espiritual. Segundo, practicar todo lo aprendido. Y dice ahí, entonces, por haberlo puesto en práctica, tu casa está construida sobre cimientos en la roca. ¿Y qué es la roca? Es este libro, la palabra de Dios. Y entre más construya mi vida sobre esta roca, más sólida va a ser. Los vientos pueden venir a quitarme un hijo por suicidio, y que mi esposa enferme de cáncer. Puedo tener enormes problemas físicos también, un mal cerebral, puedo recibir críticas, puedo tener toda clase de cosas que no puedo controlar. Pero no me devastan. ¿Por qué? Porque estoy practicando lo que este libro dice. En Juan 13:17, el siguiente verso, Jesús dice, ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá si las conocen. Ay, no dijo eso. Ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá, ¿sí? ¿Qué? Hacen, encierra eso, hacen. La bendición no es por saber. Ahora mismo, tú sabes, ahora aprendes. Te estoy enseñando 4 formas para lidiar con lo incontrolable en tu vida. Las 4 cosas que son antídotos a los vientos de la vida. Una fuerte familia espiritual que te apoye, unos cimientos en la palabra para confiar, aunque todo parezca, cambiar en tu vida. Ahora que sabes esto, serás bendecido si lo haces. Quienes miran atentamente la perfecta palabra de Dios que nos da libertad y continúan haciéndolo y recuerdan lo que han oído y luego lo ponen en práctica, serán bendecidos en lo que hacen. ¿Quieres ser bendecido? Nota las 4 cosas que dice que debes hacer para ser bendecido. 4. Primera, miras atentamente la palabra de Dios, la estudias, la miras atentamente. No solo escuchas, mírala atentamente y continúas haciéndolo. Eso es hacer un hábito. Luego recuerdas lo leído, o sea que a veces memorizas un verso. Lo vas a hacer, recordar un verso. Luego lo haces, esa es la práctica. Dice, son ellos quienes serán bendecidos. La tercera clave para resistir viento es, cuando llegue a mi vida algo que no pueda controlar, vuelvo a enfocarme en la grandeza de Dios. Vuelvo a enfocarme en la grandeza de Dios. Cuando pase por una situación sobre la que no tenga control, necesito recordar que está fuera de mi control, pero no fuera del control de Dios. Cambiar mi enfoque a Dios y su grandeza tiene un nombre. Se llama adoración. Cada vez que vuelves tu enfoque a la grandeza de Dios, eso es adoración. Estás adorando. La adoración, escucha, la adoración es el secreto para resistir. Adoración es el secreto para resistir
lo incontrolable de la vida. Si pienso no puedo controlar esto, no puedo hacer nada, necesito cambiar mi enfoque y pensar en la grandeza de Dios y su poder, y en que puede estar fuera de mi control, pero no del de Él. Quiero poner una frase en pantalla que quiero que anoten cuando me golpee el viento. No le diré a Dios lo grande que es mi tormenta, sino que le diré a mi tormenta lo grande que es mi Dios. Está bien, anótala. Cuando me golpee el viento, eso es algo totalmente fuera de mi control. No puedo hacer nada al respecto. Mi esposo tiene una aventura, no puedo hacer nada. Mis hijos están desatados. Tengo un mal informe médico. Cuando me golpee el viento, no le diré a Dios lo grande que es mi tormenta, lo fuerte que es el viento. En lugar de eso, le diré a mi tormenta cuán grande es mi Dios. Es grande. Cambio mi enfoque a la grandeza de Dios. La adoración es el secreto para resistir. Ahora hay un hermoso ejemplo de esto en el Nuevo Testamento, en Mateo, capítulo 8. Y la historia aquí es Jesús anda en una barca con sus discípulos en el mar de Galilea y se duerme. Mateo 8, verso 24. De pronto, así es como llegan las tormentas, así es como llegan los vientos, de pronto y no te avisan. De pronto, sin previo aviso, un violento viento azotó el lago, de modo que gigantescas olas de tempestad inundaban la barca y amenazaron con hundirla. Pero Jesús seguía durmiendo. Los discípulos, desesperados, le despertaron gritando, «Señor, sálvanos». No se lo dijeron calmados. «Señor, sálvanos, nos vamos a ahogar». Jesús respondió, «¿Por qué tienen tanto miedo? Su fe es demasiado pequeña». Entonces, sin más, reprendió al viento. ¿Qué son los vientos? Las fuerzas incontrolables en tu vida. Entonces, sin más, reprendió al viento y a las olas y todo se calmó por completo. Lo que está fuera de mi control no está fuera del control de Dios. Todo se calmó por completo. Y los hombres estaban asombrados y se preguntaban, ¿qué clase de hombre es este? Hasta los vientos y las olas le obedecen. Ahora, toda esta experiencia los deja asombrados de Jesús. No tienen miedo. Lo están adorando. ¿Por qué? Porque lo acaban de ver tener poder sobre la naturaleza. Y si Dios tiene poder sobre la naturaleza, tiene poder sobre todo. Este es el punto. Porque tenían miedo. Tienen miedo de que la barca se hunda. ¿De verdad creen que se hundirá con Jesús en ella? Si entendieran quién estaba en la barca con ellos, ¿crees que tendrían miedo? Olvidaron quién estaba en la barca con ellos. Si Jesús está en tu barca, es insumergible. No se hundirá. Si Jesús está en tu barca, es insumergible. ¿A qué le tienes miedo? Bien, adoración. ¿Cuándo adoro? Cuando de repente tengo cosas negativas en mi vida y cosas que no puedo controlar. No puedo controlar mi salario, lo establece alguien más, no lo puedo controlar. Todas estas cosas que me preocupan. La adoración es una forma de izar tu vela, de modo que los vientos te lleven en la dirección que quieres, en vez de la que no quieres. Y la dirección en la que quieres ir es dejar que el viento te lleve hacia Jesús. Dejar que el viento te lleve a enfocarte en Dios. Dejar que el dolor, que el problema, que el estrés te lleve a acercarte a Dios. Y cuando lo hagas ya no tendrás miedo. Es una elección. ¿Me preocuparé o voy a adorar? ¿Entendido? Deja la adoración izar las velas para que las cosas negativas que pasan, de hecho, te lleven más en la dirección que deseas.
No puedes controlar el viento, pero puedes controlar la dirección donde izarás la vela. Y un buen marinero sabe que puedes tomar un viento opuesto a ti y aún así moverte en la dirección que deseas si izas la vela bien. Es tu actitud, tu forma de confiar. No puedes controlar el viento, pero puedes controlar cómo izas tu vela. Y lo haces eligiendo adorar. Hay una más y quería hablar más de esta y es la cuarta clave para resistir. ¿Cómo puedo resistir las cosas que no puedo cambiar en mi vida? Que están ahí. Aquí está, número 4, muy importante. Me recuerdo que Jesús se preocupa por mí. Cuando estoy pasando por un periodo que me llena de miedo, cuando paso y recuerdo por un periodo que no me gusta, cuando paso por un periodo que no quiero, cuando paso por un periodo que no puedo controlar, no me enfoco solo en la grandeza de Dios, ese es su poder, también me enfoco en su amor. Y me recuerdo que Jesús se preocupa por mí. Hay otro incidente de barca en la Biblia, es diferente al que acabamos de ver, y que enseña esta verdad, de recordarme que Jesús se preocupa por mí. En el capítulo 6 de Marcos hay otro incidente de navegación en el mar de Galilea. Marcos 6, 47 y 48. Dice esto. Otra noche, los discípulos estaban en su barca en medio del lago. Mientras Jesús estaba en tierra solo, no estaba en la barca con ellos esta vez. Pero Jesús vio que sus discípulos se vieron en apuros. Desde la orilla vio que estaban en apuros, remando con fuerza, pues tenían el viento en contra. Así que Jesús decidió ir hacia ellos, caminando por el lago. Este es su famoso milagro de caminar sobre el agua. Está bien, vio que estaban en apuros. Contexto de esta historia. Jesús había dicho, suban a la barca, quiero que suban a la barca hasta Betesda. Es un viaje de 3 horas por la costa del mar de Galilea para llegar a Betesda. 9 horas después, están fuera de curso. Están en medio del mar de Galilea y no pueden regresar a la orilla. Están fuera de curso. ¿Por qué? Vientos rebeldes. Ahora, un viaje que sería de 3 horas por la costa, son 9 horas y están muy cansados. Ahora, en este pasaje que les leí, quiero que noten, y no entraré a esto en detalle, pero en esos pocos versos que les leí, vemos 6 razones por las cuales tememos. Vemos 6 ahí. Primera dice, otra noche, es de noche. Están en la oscuridad. ¿No es cierto que tus miedos aparecen en la oscuridad? ¿No es cierto que te pones más ansioso, te sientes más asustado cuando no puedes ver tu camino? No veo salida a este problema financiero. No veo salida a este lío. No veo cómo superaremos esto si estás en la oscuridad. Y no puedes ver bien, tienes miedo. ¿Está bien, segunda? Está en medio del lago. ¿Qué significa? Están lejos de la seguridad de la orilla. ¿Está bien? Se sienten inseguros. Cuando te sientes inseguro y no estás cerca de lo seguro, estás en medio del lago. Te asusta. Dice que están en medio del lago, están fuera de su zona de comodidad. Están en aguas profundas, fuera de su zona de comodidad, no están en lo fácil de la vida, están en algo que los supera. Algunos se encuentran en una situación en la que se sienten superados. Y eso los pone nerviosos, les está dando miedo, los pone ansiosos. Es de noche, están en medio del lago, están en aguas profundas. La cuarta razón por la que temen es que Jesús no está en la barca, por lo que sienten que están solos. Y cuando sientes que estás totalmente solo, quizá te sientas así ahora. Esto que enfrento lo enfrento todo por mi cuenta. Trato de manejar todo yo solo. Lo siento. Por eso debes compartirlo con tu familia de fe y dejar que otros oren contigo, por ti, te ayuden, te apoyen. Por eso necesitas un grupo. A Jesús, cuando te sientes que estás solo, luego dice,
pues tenían el viento en contra. Nos asustamos cuando sentimos oposición. Cuando sentimos que la oposición está impidiendo nuestro progreso, el viento estaba en contra. ¿Qué hay en tu contra ahora mismo? ¿Qué incontrolables circunstancias están contra ti? Y eso te hace sentir temor. ¿Está bien? Y luego dice, Jesús vio que sus discípulos se vieron en apuros remando con fuerza, pues tenían el viento en contra. Estaban en apuros, ¿sabes qué? Están frustrados y cansados. ¿Y sabes qué? Cuando te sientes frustrado y cuando te cansas, tu nivel de miedo aumenta. Tu nivel de ansiedad aumenta. Estoy seguro, muchos se identifican con al menos una de estas cosas. ¿Estás en la oscuridad? ¿Te sientes inseguro? ¿Fuera de tu zona de comodidad? ¿Te sientes tan solo? ¿Hay oposición que impide tu progreso? Cuando estás frustrado y cansado. Llevas todo el día remando y no estás progresando. Llevan en el océano, en el lago, 9 horas seguidas. Y era un viaje de 3 horas. Esa es la razón por la que nos asustamos. Pero este mismo pasaje que recién leí nos da las 3 razones por las que no debes temer. Las 3 razones por las que no necesitas estar molesto por las cosas fuera de tu control. Y aquí están. La primera es que dice, Jesús vio que sus discípulos se vieron en apuros. La primera razón por la que no debes temer es que Jesús está atento a nuestras luchas. Jesús está atento a nuestras luchas. Presta atención a nuestras luchas. ¿Sabías que por todo lo que pasas ahora no hay nada que Jesús no haya notado? Él sabe que estás pasando. Está atento a tu lucha. Y justo como vio a sus discípulos desde la orilla, que batallaban remando y no podían volver a la orilla, no podían ponerse a salvo, Él ve donde luchas, está atento a tus luchas. Esto es lo que pasa. Los discípulos no se dan cuenta de que Jesús está atento a su lucha y se asustan. Cuando no te das cuenta, te asustas. Cuando olvidas que Dios está atento a cada problema en tu vida, actúas como si fuera solo tú. No eres solo tú. Te asustas cuando no te das cuenta de que Jesús está atento. Nunca olvides que Jesús está atento a cada pequeño detalle de tu vida. Eso alivia el miedo. Job 31, verso 4, aquí en la pantalla dice, Él ve todo lo que hago y cuenta todos mis pasos, así que no debería tener miedo, ni siquiera en situaciones incontrolables, los vientos de la vida, porque Jesús está atento, presta atención, no es que no sepa. Número 2, no solo está atento, le importa. Eso es lo segundo. A Jesús le importa mi cansancio y le importa mi frustración. Ve a sus discípulos. Llevaban 9 horas remando, no hacían progresos y estaban cansados. ¿Cómo estás cansado después de lo que pasó el año pasado? Jesús no solo está atento, le importa. Le importa. Y vio que remaban con fuerza. Pero hay otra cosa, no solo está atento. Y no solo le importa, hace algo al respecto. Lo tercero que vemos es que Jesús se acerca a mí en mi momento de desesperación. Jesús se acerca a mí en mi momento de desesperación. Esta historia, de hecho, se cuenta en el libro de Mateo, en el libro de Marcos y también en otro evangelio. Está en 3 evangelios. Así que el capítulo 6 de Marcos dice, como a la 4ª vigilia de la noche, Jesús fue hacia ellos. Están ahí afuera atrapados en medio del lago, caminando sobre el lago. Es el famoso milagro del caminar sobre el agua. Bien. Dice que es la 4ª vigilia de la noche. ¿Sabes qué hora es? Es entre las 3 y 6 de la mañana. Esa es la 4ª vigilia de la noche.
en el momento más oscuro, en el momento más solitario. Están exhaustos, han estado luchando la tormenta por 9 horas, están perdidos y la tormenta los desvía de su curso. Muchos se sienten así, el COVID y todos estos factores, estas tormentas de las que hemos hablado, los han desviado de su ruta. ¿Qué hace Jesús cuando estás desesperado? Se acerca a ti. Nota que Jesús no se paró en la orilla y gritó instrucciones. No se paró en la orilla y les dijo qué hacer. Se acerca a las personas que le importan. Se acerca a ti en tu momento de desesperación. Y se acerca a donde están e interviene. Ese es el Evangelio. Un Dios que interviene. Un Dios que se encarna. Un Dios que viene a la tierra. Que se convierte en uno de nosotros. Que asume nuestros problemas. Y muere en la cruz por nuestro pecado. No gritó desde el cielo nuevas instrucciones. Se acerca y dice, resolveré el problema que no puedes resolver. Se acerca a ti. No sé por lo que pasas ahora, pero te diré esto. Puede que te sientas abandonado, pero no lo estás. No lo estás. Dios está contigo. Dios está contigo. Y necesitas abrir los ojos y ver a Jesús caminando sobre el agua, viniendo a ti, en tu momento de desesperación. Entre las 3 y las 6 de la mañana, en la cuarta hora, en la parte más oscura de la noche. Esta es la promesa de Jesús. Juan 14, mira en la pantalla. Juan 14, verso 18. No los abandonaré. ¿Qué de eso es lo que no entiendes? No los abandonaré, ni los dejaré huérfanos en la tormenta. Vendré a ustedes. ¿No dejarías venir a ti hoy, en el problema que estás pasando? ¿Vas a dejar de remar y hacer todo con tus fuerzas? ¿Dejarás que Jesús venga a ti? Por cierto, ¿cómo viene Jesús a ti? Cuando eres golpeado por el viento. Cuando eres golpeado por las circunstancias incontrolables que no puedes cambiar, aunque quisieras. ¿Cómo viene Él a ti cuando eres golpeado por vientos y olas? Te diré cómo. Caminando en el mismo problema que te asusta. Camina en las olas que temen que inunden la barca y la hundan. Camina sobre el agua. Luego Pedro ve hacia afuera y ve a Jesús caminando y dice, Señor, si eres realmente tú, ordena que vaya a ti sobre el agua. Y Jesús le dijo, ven acá. Entonces Pedro saltó de la barca y empezó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero, al ver el viento, siempre te meterás en problemas si dejas de enfocarte en la grandeza de Dios y te enfocas en el viento. Cuando vio el viento, Pedro tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. ¿Por qué dudaste?, preguntó Jesús. Así que tuviste poca fe. ¿Por qué dudaste? Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se calmó. Entonces los que estaban en la barca adoraron a Jesús, diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Y nota, Jesús extendió la mano y dijo, hombre de poca fe. Nota, no dijo, no tienes fe. Estaba en la barca con otros que no tenían fe. Pedro tenía poca fe, solo que perdió algo de ella. Pero cuando Jesús entra a la barca, la tormenta se detiene, porque la única nave no hundible en todo el mundo era esa barca en ese momento. Pues Jesús iba en ella. Juan 6:21. Después de que subieron a Jesús a la barca, lograron llegar al destino al que habían estado tratando de dirigirse en la orilla. ¿Estás entendiendo?
Después de subir a Jesús a su barca, pudieron llegar al destino al que habían estado tratando de dirigirse en la orilla. Algunos han tratado de llegar a cierto destino, pero solo con sus fuerzas, reman con sus propias fuerzas, y van remando contra vientos incontrolables. Y no van a ganar contra vientos incontrolables. Pero subiendo a Jesús a su barca, y enfocándose en su grandeza, y recordando cuánto los ama, sabiendo que le importa y que viene a ustedes en su necesidad, pueden alcanzar su destino. Esa es mi meta para ustedes en el 2021. Yo quiero, como su pastor que los ama, su amigo, compañero y guía espiritual, quiero que ustedes lleguen a su destino en 2021. Pero tendrán que hacer estas 4 cosas que hemos visto. Déjenme concluir mencionando esto. A veces Dios envía vientos, Él mismo. No son de Satanás. A veces Dios mismo envía vientos para ayudarte a crecer. Y la oposición, los problemas, pueden hasta ser beneficiosos para ti si desarrollan tu carácter. Te haces más fuerte con la oposición. Te haces más fuerte con la dificultad. Y la oposición puede ayudar si reaccionas correctamente. Una cometa se eleva contra el viento. Una cometa no vuela con el viento. La cometa vuela contra el viento. Y entre más fuerte sea el viento, más alto sube la cometa. Descubrí en mi propia vida que entre mayor sea la oposición, más alto puedo ir. Más alto puedo ir. La cometa se eleva con el viento. Ella usa el viento y usa la oposición para subir aún más alto. Por eso quiero que Saddleback Church sea reconocida, por eso quiero que ustedes sean reconocidos. Por esa razón. Salmo 104, verso 4. Tú, Señor, haces de los vientos tus mensajeros. Atención. ¿Qué está tratando de decirte Dios con tus circunstancias incontrolables? Tú usas los vientos como mensajeros. ¿Qué mensaje quiere enviarte Dios? ¿Qué está tratando de decirte? Trata de decir, conéctate con tu familia espiritual. Trata de decir, pon en práctica todo este libro, no solo lo oigas, solo te bendice si lo haces. Está tratando de decir, enfócate en mi grandeza y recuerda, nunca dejaré de amarte. Me intereso y veo. Estoy consciente y pongo atención a todo en tu vida y voy a venir a ti en tu hora de desesperación. Solo confía. Y si me dejas subir a tu barca, no hay forma de que se hunda. Vamos a orar. Jesucristo, gracias por tu palabra, que es práctica y relevante. Gracias por habernos dado una familia de fe, donde podemos ser edificados juntos y podemos todos alcanzar la madurez para que todos pensemos como gente grande y ya no seamos bebés espirituales, lanzados de un lado a otro, llevados de aquí para allá por cada viento de enseñanza. Señor, hay tantos vientos de enseñanza en nuestra sociedad que están mal. Están muy mal, son falsos, mentiras, medias verdades, dirigidos por gente engañosa que quiere llevarnos al error, que puede sonar como verdad. Ayúdanos a ver tu palabra y saber que nos guiará por el camino correcto. ¿Por qué no oras? Di, Jesucristo, conoces los vientos de mi vida, conoces las circunstancias incontrolables que me asustan, me frustran y me fatigan.
Ayúdame a hacer estas 4 cosas que nos pides. Estar conectado a mi familia espiritual. Ayúdame a poner en práctica todo lo aprendido. Ayúdame a enfocarme en tu grandeza. Y a no solo decirte cuán grande es mi problema, sino a mi problema cuán grande eres tú. Ayúdame a recordar que tú nunca me dejarás solo. Y gracias porque vienes caminando sobre el agua. Eso que me asusta más en mi necesidad. Jesucristo, si nunca lo has invitado a tu barca, di, Jesucristo, sube a mi barca hoy. Ven a mi corazón, ven a mi vida. Sé mi Señor, sé mi Salvador. En tu nombre oro. Amén.